Muy buenos días muchachos, este es nuestro tema de hoy, fuerzas conservativas y energía potencial. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto que existe algo que se llama trabajo, que es realizado por las fuerzas sobre un objeto. Y que una vez que tú calcules este trabajo, esto va a ser igual a el cambio de energía cinética del objeto, K2 menos K1. El trabajo lo puedes calcular de varias maneras. Por ejemplo, si la fuerza es constante, puedes calcularlo mediante esta fórmula, fuerza por distancia por coseno del ángulo. Si la fuerza es variable, pues entonces harías una integral, f de x, que es fuerza por distancia, de x1 a x2 y tal vez también por coseno del ángulo. Bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahorita. Sin embargo, como pueden ver en el título, existen un tipo especial de fuerzas llamadas fuerzas conservativas, que tienen algunas características muy especiales y que son bastante útiles. Vamos a ver cuáles son esas fuerzas y qué podemos hacer con ellas. Estas fuerzas cumplen con algunas características. La primera de ellas es que las fuerzas solo dependen de la posición. Dependen de la ubicación del objeto. No dependen de, del tiempo ni la velocidad. No dependen de t ni de b. Una fuerza que depende del tiempo o que depende de la velocidad, por ejemplo la resistencia al aire, no es una fuerza conservativa. Tampoco la fricción lo es. Muy bien, algunas fuerzas conservativas son, por ejemplo, el peso. El peso o la fuerza de gravedad, que es mg. Si se fijan, el peso es una fuerza constante, pero siempre va dirigida hacia abajo. No depende del tiempo ni depende de la qué velocidad lleve. Siempre es el mismo valor. Entonces, esta fuerza constante, pues es una fuerza conservativa. Otra fuerza conservativa es la ley de Hooke, la fuerza de un resorte, que es menos k por x, donde x es el desplazamiento del resorte, o sea, delta L, o sea, L menos L sub 0. Esta fuerza depende de la ubicación, depende de cuánto has estirado el resorte, depende de la posición. Entonces, esta fuerza también se considera una fuerza conservativa. Entonces, hay que aprender a distinguir cuáles fuerzas son conservativas y cuáles no con base en esta característica. La gravedad y la fuerza elástica sí son, la fricción, la resistencia al aire y algunas otras fuerzas, pues no. La segunda característica, es una característica muy importante, es que el trabajo de estas fuerzas, el trabajo no depende de la trayectoria. Independientemente de por qué camino lleves al objeto, siempre se realiza el mismo trabajo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un objeto aquí en el punto A y lo queremos llevar al punto B, pero la fuerza que va a actuar sobre él es conservativa. Entonces, si tú sigues este camino, para llegar al punto B se realiza un trabajo, la fuerza conservativa realiza un trabajo. Si tú sigues este otro camino, se realiza un trabajo 2. Pues bueno, si la fuerza es conservativa, ambos trabajos van a ser iguales. Entonces, por ejemplo, el trabajo de la fricción no es una fuerza conservativa, porque mientras más largo sea el camino, más trabajo hace la fricción y más energía quita. Entonces, la fricción no es conservativa porque definitivamente no es el mismo trabajo por un camino más largo. Pero una fuerza que sí sea conservativa, no importa el camino, vas a hacer el mismo trabajo. Por ejemplo, mencionamos que la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Supongamos que tú tienes que subir un cerro. Tienes que llegar del punto a la cima, al punto B. Entonces tú tienes dos alternativas. Puedes irte de forma directa o puedes seguir un camino un poco más fácil, digamos, que es como hacer una espiral hasta llegar a la cima. Entonces, ¿qué trabajo crees que sea mayor? ¿El trabajo rojo de la línea roja o el trabajo de la línea verde? W1 o W2. Pues, como lo deben poder adivinar, debe ser el mismo trabajo. Porque para subir el cerro, tú tienes que vencer a la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa.
Entonces, independientemente del camino que sigas, el trabajo contra la gravedad va a ser el mismo. Y uno puede decir, pero no, para mí es más fácil irme derechito, ¿no? Tardo menos tiempo. Pues el tiempo no tiene nada que ver. Lo que tú vas a gastar de energía va a ser la misma cantidad. Digamos que en el camino rojo, un solo paso gastas mucha energía, porque tienes que subir casi en vertical, pero das pocos pasos. En cambio, en el camino verde, cada paso te gasta poca energía, pero tienes que dar muchos más pasos. Entonces, eso compensa, una cosa compensa a la otra. Entonces, el trabajo por cualquiera de los dos caminos es el mismo. Entonces, cuando tú quieras subir un cerro, vas a realizar el mismo trabajo por cualquier camino que llegues a la cima. ¿Y el trabajo de dónde sale? Pues de tu energía, de la energía que tengas almacenada en tu cuerpo, de las calorías, ¿no? Entonces básicamente vas a quemar las mismas calorías si te vas derechito o si te vas dando la vuelta. Entonces esa es la segunda característica de las fuerzas conservativas, una característica muy importante. Vamos a la característica número 3. La característica número 3 es la siguiente. El trabajo realizado en contra de ellas se almacena en forma de energía potencial. Aquí tenemos un nuevo concepto, la energía potencial. Una de las ventajas de las fuerzas conservativas es que si tú haces trabajo en contra de ellas, no se pierde el trabajo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un libro. Bueno, vamos a poner mejor, no sé, una esfera. Tenemos una bolita, una manzana o algo así. Y tú quieres levantar, ahí no puedo, está en el suelo la manzana, está al nivel del suelo, en y igual a 0. Y la manzana digamos que tiene 100 gramos, que es lo mismo que 0.1 kilogramos. Y la vas a levantar exactamente 1 metro. Para levantar la manzana 1 metro, tú necesitas hacer trabajo. ¿Cuánto trabajo tienes que hacer? Pues fuerza por distancia. Entonces el trabajo que harías sea igual a la fuerza que tienes que vencer, que es la gravedad. Entonces tú tienes que vencer con tu propia fuerza la fuerza de gravedad. Entonces vamos a ver cuánto trabajo realizas. Tendrías que ser igual a, bueno, 0.1. La fuerza que tienes que usar es 0.1 por 9.8. Y eso lo vas a multiplicar por la distancia, que es 1. Y bueno, el coseno de 0. Esto te daría 98 joules. Tú tienes que, para levantar esta manzana de 100 gramos, tienes que gastar, de hecho no es 98, es 9.8 joules. No, es 0.98. Bueno, un joule prácticamente nada más. Perdón, me había equivocado en el cálculo. Un solo joule. Y un solo joule es muy poquito. Déjenme borro esto entonces. 0.98. Ese es el trabajo que tienes que realizar. Bueno, prácticamente un joule, ¿no? Ese joule que tú gastaste no se va a perder porque cuando tú ya tengas la manzana aquí arriba a 1 metro de altura, ese joule lo tiene la manzana en algo que se llama energía potencial. Y como fue en contra de la gravedad, de hecho se llama energía gravitacional. Aquí la manzana en el punto alto tiene energía. Es potencial porque la tienes que liberar. Está ahí como dispuesta a hacer trabajo, pero tiene que ser liberada. Entonces, esa energía gravitacional, ¿cómo la liberas? Pues fácil, simplemente dejando caer la manzana. La gravedad hará el resto. Entonces, si tú dejas caer la manzana, pues va a liberar toda su energía. Vamos a ver otro ejemplo, más o menos la misma idea. Ahora supongamos que tenemos que elevar una piedra de 80 kilogramos. Supongamos que tú tienes que
levantar esta piedra de 80 kilogramos, una altura de 120 metros. ¿Cuánto trabajo realizas? Bueno, recuerden que no importa por qué camino subas la piedra. Lo único que va a importar realmente es a qué altura la llevas, o sea, la distancia vertical. Entonces el trabajo va a ser el peso, o sea, mg, por, vamos a ponerle, supongamos que aquí el nivel del suelo le pongo y igual a 0. Y aquí la altura pues le voy a poner simplemente y, alguna y, ¿no? Entonces esta es como la y inicial. Y inicial es 0 y la y final es y. Entonces sería la fuerza multiplicada por y. Ese va a ser el trabajo que vas a realizar. Pero ese trabajo va a ser igual a la energía gravitacional almacenada. De hecho, esto es una fórmula. La energía gravitacional que tenga un objeto va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura a la que esté el objeto respecto a un nivel de referencia. Eso del nivel de referencia es muy importante. Tú tienes que elegir a partir de dónde vas a medir todas las alturas. ¿Cuánta energía tendría la piedrita aquí arriba? Bueno, la energía gravitacional entonces sería, supongamos que ya está aquí arriba la piedra, pues la masa, que es 80 por 9.8, la gravedad, por la altura, que fue 120. Y si hacemos ese cálculo, a ver, aquí tengo la calculadora, veamos. Sería 80 por 9.8 por 120, nos da 94.080 joules. Entonces fíjense que es mucha la diferencia. Son muchos joules, 94.080. Pero se sorprenderían si les dijera cuánto quemaron en calorías. Recuerden que ese trabajo que ustedes realizan sale de su propia energía, de su propia energía química. Una caloría son 4.180 joules, así es que esto es más o menos igual a 22 calorías. Si quieres quemar 22 calorías, pues sube una piedra, 120 metros, una piedra de 180 kilogramos. Una tortilla tiene como 50 calorías, así es que pues ya quemaste media tortilla, ¿no? Subiendo esa piedrita. Pero lo importante es que esta energía, los 94.080 joules, los puedes utilizar después, puedes hacer trabajo con ella. ¿Cómo? Pues simplemente liberando la piedra, ¿no? Por ejemplo, la dejas caer y no sé, aquí a lo mejor hay una casa y la dejas caer sobre la casa y la piedra se va a encargar de hacer el trabajo con la energía potencial que tiene ahí arriba almacenada. Bueno, entonces tenemos una fórmula. La energía gravitacional es igual a mg y. Esa es la energía que va a tener almacenada un objeto dependiendo de su altura. Otra fuerza que quedamos que era conservativa, F es igual a menos K por X, es la fuerza elástica. Entonces la fuerza elástica, aquí le voy a poner fuerza elástica. Por ejemplo, tenemos una masa, que aquí está el resorte, y este resorte debe tener una posición de equilibrio, donde aquí mide L sub 0. Entonces esto lo estiras una distancia X. Entonces, ¿cuánta energía tiene el resorte cuando lo llevas a una distancia X de la posición de equilibrio? Por ejemplo, aquí el resorte está estirado, una distancia X. Bueno, pues recuerden que el trabajo que tienes que hacer es pues una integral. Entonces, cuando tú integras kx, te queda kx cuadrada sobre 2. Entonces, la energía elástica, de hecho esa va a ser la ecuación, va a ser un medio de kx cuadrada, donde x recuerden que es delta L, o sea, L menos L sub 0, donde L sub 0 es la posición de equilibrio del resorte. Entonces ya tenemos dos energías. ¿Cómo liberas la energía de un resorte? Muy fácil. Si tú ya le llevaste el resorte a esta posición y lo estás aquí sosteniendo con la mano, es una mano, pues simplemente sueltas el resorte y se va a liberar la energía. Que de hecho pues es la misma idea de un arco y una flecha. Si tú tienes un arco y una flecha, pues tú con tu mano estiras la cuerda, que es como un resorte junto con la madera, y aquí tienes energía elástica, ¿de acuerdo? La energía elástica es energía potencial.
¿Cómo la liberas? Pues simplemente sueltas la flecha y ya se convierte en otro tipo de energía. Pero la energía se puede calcular porque es una fuerza conservativa. Bueno, entonces ya tenemos dos fórmulas. La energía gravitacional depende de la altura, mgy, y la energía elástica es un medio de k por x cuadrada. Bueno, la última característica de las fuerzas conservativas es muy importante, es la siguiente. Si en un sistema, si solo hay fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva. Bueno, aquí hay una nueva definición, lo que es la energía mecánica. Y de hecho por eso se llaman fuerzas conservativas, porque cuando solamente existen esas fuerzas, se conserva, o sea que siempre mantiene el mismo valor esa energía mecánica. Bueno, vamos a ver pues un ejemplo. Primero vamos a definir qué es energía mecánica. La energía mecánica es igual a la suma de todas las energías potenciales que tenga el objeto, por ejemplo, energía gravitacional, energía elástica, etcétera, más la energía cinética. Si también al mismo tiempo, aparte de las fuerzas o de las energías que tenga el objeto, las energías potenciales, tiene velocidad, también va a tener energía cinética. Entonces la suma de estas dos energías, las potenciales y las cinéticas, se llama energía mecánica. Si solo hay fuerzas conservativas, entonces si solo hay fuerzas conservativas, por ejemplo, solamente está actuando la gravedad, solamente está actuando los resortes, no hay fricción, eso es muy importante porque la fricción no es una fuerza conservativa. Entonces, cuando no hay fricción sobre todo, entonces la energía mecánica al inicio, energía mecánica 1, es igual a la energía mecánica al final, energía mecánica 2. Eso significa que la suma de la energía potencial 1 más la cinética 1 es igual a la energía potencial 2 más la cinética 2. Y esto es muy importante, porque si cambia una energía, por ejemplo, al principio tienes un valor de U1 y de K1, y si este valor baja, entonces K1 sube para compensar, para que siempre tengamos el mismo valor en la suma de las dos energías. Vamos a ver esto con un ejemplo, ¿no? Un par de ejemplos para que quede todavía más claro. Entonces, tenemos el ejemplo de la piedra. Aquí hay una piedra de 80 kilogramos. Tú tienes que subirla, una distancia de 120 metros. Tú haces el trabajo para subir esta piedra, que no depende del camino que tú sigas. Al final de cuentas vas a hacer el mismo trabajo. Entonces, y llevas a la piedra hasta la parte más alta. Y la dejas ahí en reposo, ¿no? Esta la vamos a llamar punto A. Ya cuando la piedra está allí, y suponiendo que tú mides la energía gravitacional desde el suelo, siempre hay que establecer dónde está el suelo para medir la energía gravitacional. Normalmente se elige el punto más bajo del movimiento. Bueno, el caso es que en el punto A hay una energía gravitacional A, que sería igual a pues mg por y, ¿no? O sea, mgy, ya, que vamos a hacer el cálculo. La masa es 80 por la gravedad, que es 9.8 por 120, que es la altura. Ya lo habíamos calculado. 9000, 94.000, perdón, 80 joules. ¿Y tiene energía cinética ahí arriba? La respuesta es que no. Es cero porque pues tú la dejaste en reposo. La suma de estos dos valores es lo que se llama energía mecánica. La energía mecánica entonces es 94.080 joules. Esa es toda la energía que tiene la piedra. Entre energía cinética y energía potencial. No tiene energía elástica porque no hay ningún resorte ni nada parecido. Bueno, ¿qué pasa cuando dejas caer la piedra? Pues cuando dejas caer la piedra, la única fuerza que actúa es la fuerza de gravedad, o sea que solo va a haber fuerzas conservativas. Bueno, la verdad es que también actúa el aire
que la resistencia del aire, que no es una fuerza conservativa. Pero esa fuerza la podemos ignorar si las distancias son muy cortas. Bueno, entonces cuando la piedra está en el aire, solo hay fuerzas conservativas. Entonces la piedra, pues ya todos sabemos que va a empezar a caer. ¿Qué pasa cuando la piedra llega al punto B, o sea, a la mitad? Bueno, pues resulta que en el punto B, obviamente ya tiene menos energía gravitacional. ¿Por qué? Porque ya no está a la misma altura que antes, ya perdió energía gravitacional. Entonces la energía gravitacional en B sería 80, o sea, mg por YB. 80 por 9.8 por, ahora nada más por 60. Que bueno, esto nos va a dar 47.040. Pero recuerden, cuando las fuerzas solamente son conservativas, la energía mecánica debe valer lo mismo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Perdí energía gravitacional. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tengo que ganar energía cinética. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues ahora la energía gravitacional es solamente la mitad de lo que había antes. Así es que la energía cinética va a ser la otra mitad. Y aquí, de esta manera, la energía mecánica sigue siendo 94.080 joules. Entonces, a la mitad tienes menos energía gravitacional, pero tienes más energía cinética. Ahora, ¿qué pasa cuando la piedra llega al suelo? Pero más bien dicho, casi llega al suelo, porque cuando llega al suelo se estrella y actúa una fuerza que es la fuerza normal. Y la fuerza normal pues no es conservativa. Entonces ahí ya se pierde toda la energía. Pero justo antes de tocar el suelo, ¿qué pasa con la energía gravitacional C? Pues que ya no queda nada, ya estás en el suelo, mg por cero. Significa que ahora toda la energía mecánica se convierte en energía cinética. La energía cinética ahora va a tener toda la energía, 94.080 joules. Y otra vez, la energía mecánica sigue siendo 94.080. Todo esto es antes de que se estrelle. Entonces fíjense lo que pasa aquí. Si hacemos como una gráfica de energía contra digamos, altura. Bueno, vamos a poner energía contra tiempo. Al principio, en el punto A, pues tienes energía gravitacional. Y luego también tendrías energía cinética. Y fíjense, la energía gravitacional empieza en 94.000. Aquí. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la energía gravitacional simplemente se pierde. Y ya cuando llegas al suelo es cero. Pero la energía cinética le pasa al revés. La energía cinética empieza de cero, tu velocidad es cero. Y cuando llegas al final, ya es máxima la energía cinética. Entonces ya tienes 94.080 joules al final de tu movimiento, que digamos que sea aquí. ¿Y qué pasa con la energía mecánica? La energía mecánica, que sería la suma de las dos, siempre sería un valor constante. O sea, sería esa línea verde. Esa línea verde siempre sería la suma de las dos energías. Por ejemplo, aquí sería la suma de este cachito más aquí arriba. O sea que este cachito complementa aquí arriba, ¿no? Para hacer, este cachito lo puedes poner aquí y ya te da una energía mecánica total. Bueno, entonces la energía se va a conservar porque solo hay fuerzas conservativas. A medida que cae el objeto, pierde energía gravitacional, pero gana energía cinética y pues obviamente gana velocidad. De hecho, si tú quisieras saber con qué velocidad se estrella el objeto, pues simplemente la despejas. Ya sabemos que la energía cinética en el punto C es 94.080, pero eso es igual a un medio de m por v cuadrada. Entonces la velocidad la despejas, que sería multiplicar 2 por 94.080. Lo divides entre la masa, que es 80, y luego le sacas raíz cuadrada y te da 48.5. 0.5 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad con la que se estrella el objeto, pero eso ya es opcional, ¿no? Eso lo sacamos a través de la energía cinética. Muy bien, vamos a ver un último ejemplo para que vean cómo se aplica entonces ya con más calma
todo esto de la conservación de la energía. De hecho, así se llama el tema, no se los había mencionado, pero se llama conservación de la energía mecánica. Lo voy a poner aquí. ¿Cuándo se conserva la energía mecánica? Cuando no hay fricción, cuando solamente hay fuerzas conservativas de la energía mecánica. Bueno, aquí hay un ejemplo que dice lo siguiente. A ver, por aquí lo tengo apuntado. Es una varilla que tiene un collarín, que es una cosa que puede deslizar. O sea, puede caerse por la varilla. Pero este collarín está atado a un resorte que está a una distancia de 0.75 metros. Está aquí atado a la pared, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que se va a dejar caer la varilla. Y vamos a dejar caerla 2 metros. Bueno, no, 1 metro nada más. Bueno, vamos a dejar caer el collarín, quise decir, no la varilla, sino el collarín. Va a caer 1 metro y pues cuando esté aquí abajo, ahora el resorte se va a ver así. Va a estar estirado, ¿no? Más estirado. Este lo vamos a llamar punto A y este lo vamos a llamar punto B. Y lo que nos va a preguntar el problema es con qué velocidad llega el collarín al punto B. Para eso nos da la masa del collarín. A ver, por aquí la tenía apuntada. Ok, la masa del collarín es de 2 kilogramos. La masa es igual a 2 kilogramos. Y nos dice también algo muy importante este problema, que en el punto A, el resorte está en equilibrio. O sea, no está estirado ni comprimido. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos para calcular con qué velocidad llega abajo, ¿no? O sea, esto va a estar cayendo con alguna velocidad v, pero ¿cuál es esa velocidad? Muy bien, pues lo vamos a hacer con energías. Se supone que la varilla no tiene fricción, eso también es un dato importante. Entonces, si no tiene fricción, la energía mecánica se va a conservar. De hecho, si hay fricción, la energía mecánica va a ir desapareciendo hasta que prácticamente sea cero. Entonces, pues la fricción quita energía mecánica, pero cuando no hay, pues esta se conserva. Bueno, vamos a poner las energías en el punto A, todas las energías que podamos ver. Tenemos 3 tipos de energía aquí, la energía gravitacional, la energía elástica y la energía cinética. Entonces, fíjense que en el punto A, aquí le voy a poner en B. Pues no sé si tenga energía gravitacional porque todavía no he dicho a partir de dónde voy a medir las alturas. Ustedes lo pueden poner donde quieran, pero yo lo voy a poner aquí abajo. Normalmente es bueno dejarlo en el punto más bajo. Ahora, si lo ponen arriba también puede ser, nada más que hay alturas negativas y por lo tanto puede haber energía gravitacional negativa. Bueno, entonces aquí tengo esta tablita. Ya puse dónde voy a medir la energía gravitacional. Así es que la energía gravitacional pues sí hay porque tenemos altura en el punto A. Esa energía gravitacional sería la masa que es 2 por la altura que es 1 por G, 9.8. Esto me va a dar 19.6 joules. Ahí está. Esa es la energía gravitacional. Ahora, ¿hay energía elástica? No, porque en A el resorte está en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Que la longitud de equilibrio del resorte es lo que mide allá arriba, o sea, 0.75 metros. Entonces, esa es su longitud de equilibrio y ahí pues no está estirado ni comprimido el resorte, así es que no hay energía elástica. Por otro lado, ¿hay energía cinética? Bueno, depende. Si dejamos caer el collarín o lo aventamos, no importa si sea hacia arriba o hacia abajo, pero si lo aventamos sí va a haber energía cinética. Pero aquí el problema me dice que la velocidad de aquí arriba es cero, o sea que dejamos caer el collarín. Entonces si la velocidad es cero, significa que la energía cinética allá arriba es cero. ¿Qué quiere decir? Que la energía mecánica, que es la suma de estas tres, es igual a pues 19.6 en total, ¿no?
esta energía mecánica, como no hay fricción ni hay otras fuerzas raras no conservativas, va a ser siempre la misma independientemente de en qué punto se encuentre el objeto. Mientras va cayendo, pues va a ir perdiendo energía gravitacional, pero el resorte se va a ir estirando, va a ir ganando energía elástica y pues va a ir adquiriendo velocidad, entonces también va a ir ganando energía cinética. De hecho, en el punto B, la energía gravitacional pues ya llegó a nuestro nivel de cero, así es que ahí la energía gravitacional pues va a ser cero, mg por cero. Pero sí va a haber energía elástica. ¿Cómo calcular esa energía elástica? Bueno, para eso va a ser necesario saber cuánto mide el resorte ahí en B. O sea, esta es la longitud L. Bueno, eso pues lo pueden ver que lo pueden hacer con Pitágoras, ¿no? Es decir, en B, la LB le voy a poner, pues es la hipotenusa de 0.75 y 1. Y pues si hacemos el cálculo, 0.75 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz, te da 1.25. Recuerden que la energía, metros, la energía elástica es un medio de kx cuadrada. ¿Pero qué es x? X es delta L, es decir, x es la longitud que tenga el resorte menos la longitud de equilibrio, o sea, solamente lo que se estiró de más. Si restamos estos valores, lo que mide el resorte en B, que es 1.25 menos la longitud de equilibrio, esto me da 0.5 metros. Ok, por cierto que también me falta la constante del resorte, que también es un dato del problema. La constante del resorte dice que es 3 newtons sobre metro. Entonces ya tengo todo. La energía elástica, por lo tanto, va a ser 1/2 por la constante del resorte, que es 3, por lo que se estiró el resorte, que es 0.5 al cuadrado. Entonces, si hacemos ese cálculo, 0.5 al cuadrado por 3 entre 2, nos da 0.375 joules. Entonces ya tengo ahí varias energías. Y la energía cinética, no conozco la velocidad, así es que la voy a dejar como incógnita. Va a ser igual a 1/2 de m por b cuadrada. Muy bien, aquí la energía mecánica, aquí ya no tengo casi espacio, pero sería esto 0 más 0.375 más 1/2 de mb cuadrada. O sea que abajo la energía mecánica sería, a ver, lo voy a poner aquí abajito, energía mecánica es igual a 0.375 más 1/2 de mb cuadrada. Esa es la energía que yo tengo abajo y la que tenía arriba era 19.6. La que tengo abajo es esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no había fricción, solamente había fuerzas conservativas, esas dos energías deben ser iguales. Eso es lo importante de la conservación de la energía. Cuando no hay fuerzas que quiten o den energía extra, entonces la energía mecánica siempre se va a conservar. Entonces, esto lo podemos plantear en forma de ecuación. Voy a pasarme a otra página porque esta ya está muy saturada. La energía que tenía arriba era 19.6. La energía que tenía abajo era 0.375, que era la elástica. Recuerden que esto era UGA nada más. Esto era la energía elástica en B. Y más la energía cinética, que como no conozco la velocidad, le pongo 1/2 de mb cuadrada. Esta es la energía cinética en B. Entonces, obviamente, de aquí puedo despejar la b cuadrada. Entonces, vamos a pasar el 0.375 a restar. 19.6 menos 0.375. Luego el 2 a multiplicar. La masa a dividir. Que la masa, recordemos que aquí la teníamos, era precisamente 2. Entonces entre 2 y luego raíz cuadrada. Esa sería la velocidad en el punto B. Y si hacemos el cálculo, 19.6 menos 0.375 y luego raíz cuadrada, 4.38. metros sobre segundo. Entonces aquí tenemos este resultado, 4.38 metros sobre segundo, y lo pudimos obtener sacando las energías en todos lados.
Muy bien, pues entonces jóvenes, esta es la idea de conservación de energía. Recuerden, hay fuerzas conservativas que básicamente nosotros nada más vamos a trabajar con dos, la gravedad y la elástica. Las fuerzas conservativas cumplen con estas características, no dependen, solamente dependen de la posición, son constantes o bien dependen de x, ¿no? O de x cuadrada o algo así, pero no dependen del tiempo ni de la velocidad. El trabajo no depende de la trayectoria. Tú puedes hacer cualquier camino para llegar de un punto a otro y si estás en contra de esas fuerzas, el trabajo es el mismo. Número 3, el trabajo realizado en contra de ellas se almacena. Cuando tú haces trabajo, cuando tú estiras un resorte, almacenas la energía y se convierte en energía potencial. Hay dos energías potenciales que vamos a usar. La energía gravitacional, que es mgy, y la energía elástica, que es un medio de kx cuadrada. Y x es L menos L sub 0. Y finalmente, si solamente hay fuerzas conservativas, o sea que no hay fricción u otras fuerzas, entonces esa energía siempre vale lo mismo. No, la suma de U y K es la misma. Si una sube, la otra baja. Y ya vimos un par de ejemplos y esperemos que estos ejemplitos nos ayuden mucho en nuestros ejercicios que vamos a resolver en clase. Pues bueno, muchachos, esto es todo por este video y nos vemos en la clase a ver cómo nos va. Entonces, saludos y hasta luego.